El primero está relacionado con un tema que nosotros criticamos duramente ayer, y es el comportamiento del señor presidente de la Cámara de Cuentas y todo lo que ha dicho. Decíamos nosotros, pedíamos incluso que debía haber ciertas consecuencias, y al parecer todo se encamina a que habrá consecuencias. Tengo entendido que en las próximas horas el Senado de la República estaría evaluando la posibilidad de sustituir al Pleno de la Cámara de Cuentas. Cuando yo escucho esto, evaluando para sustituir al Pleno de la Cámara de Cuentas, lo tomo con ojeriza. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es que para evaluar hay que cumplir con los procedimientos administrativos. O sea, el procedimiento administrativo, al igual que en el caso penal, garantizado por las leyes y por la Constitución, usted tiene derecho a ser oído. Para que haya un proceso en su contra, usted tiene derecho a ser oído. Y hay que garantizarle el debido proceso y la tutela judicial efectiva. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque de una forma histórica, nuestros legisladores, ante situaciones como esa, que ya hemos tenido en el pasado, han actuado de manera irresponsable, charlatanesca y sin conocimiento de causa. Y cuando han tenido que romper con la Cámara de Cuentas, porque hay un problema en la Cámara de Cuentas, ellos le rompen, usted sabe el qué, a los que cometieron el delito o la irregularidad y a los que no lo cometieron. Y no puede ser así. Sería un grave error y un desatino legal, escúchenme, sería un grave error y un desatino legal llevarse de cuajo al Pleno de la Cámara de Cuentas como pretenden los legisladores, como para salir de eso. Sería un grave error, ¿por qué? Porque allí hay personas de esos miembros del Pleno que a lo mejor no han cometido ninguna irregularidad, que a lo mejor se han comportado de manera digna, han cumplido con la misión sagrada de cumplir y hacer cumplir las leyes como prometieron en su juramento. Entonces hay que buscar y establecer y aplicar el principio de proporcionalidad para tomar las decisiones respecto a todos los miembros de la Cámara de Cuentas. No es verdad que lo que ha hecho, lo que ha dicho y el comportamiento del señor Janel, que es el presidente de la Cámara de Cuentas, puede equipararse al comportamiento de otros que no han hecho, ni han dicho, ni tienen una trayectoria como la de él. Consecuentemente, a lo que me refiero es a que hay que buscar, hay que averiguar, hay que hacer todas las indagaciones que hay que tomar, pero no salir de todos, porque sería total y absolutamente injusto. Cumplan con su papel, señores legisladores, investiguen bien y castiguen a cada uno según su culpa. No pueden tomar una decisión como que todos cometieron el mismo pecado y al mismo nivel. Así no es. No busquen una excusa para solucionar la Cámara de Cuentas, no lo llevamos todo y resuelto el problema, porque eso crea un problema, eso crea una injusticia y una desproporción, que entonces serían ustedes los que deberían ser sometidos por violadores. Pienso yo eso. En mi humilde opinión. Eso es, Adolfo, como que aquí estamos nosotros 5, se pierde algo aquí, el que se lo robó fue yo, determinan que el que me lo robó soy yo, entonces también lo sancionan a ustedes. No. Mira, yo comprendo a Adolfo y tiene toda la lógica, una lógica fundamental de proceder en la vida. A mí me llamó a mucha preocupación cuando el presidente hoy anunció que la solución ya la tenía el Senado de la República, porque aunque no lo dijo literalmente, fue lo que dejó. Sí, dijo que tiene algunas ideas de solución. No, pero ya el Senado tiene algunas ideas sí, de solución. Ay, me puse preocupado, pero voy a decir por qué ahorita me puse preocupado. Ahora, que yo no sé por qué el presidente se refiere lo primero es, y le estoy escribiendo a mi buen amigo y guía Ricardo de los Santos, si el Senado tiene facultades para, a mitad del periodo, porque acaba de cumplir 2 años, esa Cámara, y a los 2 años procede un cambio, una reevaluación de su presidente y de su bufete directivo. Pero es el Pleno que hace ese cambio.
No es el Senado que escoge de nuevo un presidente, no, es el Pleno que se rota o reelige al actual presidente. Y por eso es que ese Pleno ustedes ven que los presidentes tratan de tener dos aliados que le nombran la gente, le buscan los cuartos, le dan las ayudas, le ponen, ¿para qué? Para que esos dos sean mi garantía, como son 5 votos, esos dos son mi garantía de la reelección. ¿Se entiende? Entonces, es posible, es la pregunta que le estoy haciendo a Ricardo, si quizás Adolfo como jurista la conoce, que el Senado tiene la facultad en este periodo de hacer una evaluación a esos integrantes de la Cámara y proceder a destituir, como él muy bien dice, a los que merezcan ser sacados, excluidos de ese pleno. Porque ya ahí no hay otra solución. Bueno, eso es lo ya que no hay Pero otra vamos a ver, Eso ¿cuál es- fue el procedimiento cuando se presentó? Hay la facultad, Adolfo. Pero es exactamente lo que estoy diciendo. Tienen que evaluarlos a todos. Y tiene que votar al que haya que votar. Y tiene que incluso desagraviar a los que haya Pero que no me expliqué, desagraviar. patrón. No, Sí, me yo te expliqué, no me expliqué, te estoy El preguntando. Senado sí tiene la facultad de destituir al Pleno. pero Lo que no puede hacerlo, porque tiene que escucharlo No, a cada tiene- uno. Perdón, no me expliqué, voy a repetir. ¿Tiene el Senado potestad de hacer una evaluación sin que medie el juicio político? No, sin que medie nada de eso. No, primero el antes ya me entendí. El interpelarlo. juicio, la evaluación que Claro. hace el Senado es un juicio político. Claro. Y ahí determina. Se van todos porque Si es todos, así- o no se van Pero todos. hay que escucharlo, como dice Adolfo, Sí, a cada uno hay Sí, que escucharlo. Yo tenía entendido que el Senado tiene la facultad No, no, de no. evaluarlos. No, es que- amén del No, juicio vamos político. a ver, pero en No. aquella vez, Bien. cuando se presentó la crisis con la pasada Es que Cámara no de está Comercio, supuesto a ser evaluado los miembros de la Cámara de Cuentas. aquella vez fue en la Cámara de Diputados. No, porque era un juicio político. Bueno, el procedimiento de juicio político está claro. Pero perdóname, una Sí. cosa es la evaluación en la Cámara de Diputados y llevarlo a un juicio en el hemiciclo, donde lo enjuicien ahí ya. Si llegaban al Senado, iban a ser destituidos No, definitivamente. en el Senado sí va a ser el juicio político. Bueno, el Senado, en la exacto. Cámara de Diputados Y- lo que hicimos fue el levantamiento como fiscales Sí, pero ese para tipo- instruir un expediente. Instrucción, Sí, ustedes actúan como- Instruimos un expediente y el Exacto, senador Eso es- pero- iba a eso ser es las cum- veces de juez. Eso es cumplir Exacto. el debido proceso. Eso Ustedes es cumplir el instruyen debido y el proceso. Senado Ahora, decide. aquí le estoy haciendo una pregunta distinta a Adolfo, como jurista. Es posible, porque tiene que haber un No, mecanismo. no, es que el Cuando el Sena- presidente dice que ya el Senado el Senado, tiene ideas. el Senado, la idea que puede tener es impulsar junto con los congresistas. Lo primero que yo no veo- perdón, es que se haga el juicio político. En el juicio político ellos tomarán decisión. No puede hacer algo diferente. Hacer una evaluación, no, porque no en ninguna parte lo dice, en ninguna parte de la ley. Que el Senado evaluará cada cierto tiempo a los Pero miembros de la además, Cámara de sí. Cuentas, no. No. claro. Si esa es una facultad de Esa Senado de la situación se ha República. presentado por la crisis que se le ha presentado a ellos, provocada por ellos mismos. Sí, pero si Porque eso- si no, pasan los 4 años normal y no hay Y no mayores tiene que inconvenientes. y no tiene el aunque Senado el nada que Senado hacer y ahí. la Cámara de Diputados tienen un papel de fiscalización, pero eso generalmente eso es cuando hay problemas. Sí, pero el Senado tiene la facultad de evaluarlo, ¿verdad? No, de evaluarlo. no. De interpelarlo. De interpelarlo, sí. enjuiciarlo. Y entonces el Senado es que tiene además la facultad después de eso, de que entiende destituir De a quien enjuici- haya que Porque el destituir. Senado es el juez. No, entonces lo que quiero decir, entonces, no veo la razón por la que el presidente tenga que revisar. No, yo lo no que vi está bien preguntando también que- Roberto es muy válido. Sí, yo no vi bien O sea, que se refiriera a eso. Yo no vi Ni yo bien tampoco. que el presidente se refiriera a ese caso. Y sobre todo, rebotando, dando una explicación con respecto a que el Senado tiene la respuesta o algo así. No, no era, Parece que el Senado se la comunicó a él. porque Oye, no así era obligado a hablar. No, es de que, ese es tema. Es que puso en evidencia que el Senado es un sello comígrafo. No, si tú lo quieres ver así, pero también pone en evidencia que el Senado de mayoría PRMista le preocupa ese tema. No debió hablar el presidente de ese tema. Digo yo, estoy de Así acuerdo con es. Carlos, con todos ustedes. ¿Por qué? Por aquello de que el sistema de pesos y contrapesos. A Dios lo que es de Se Dios, al malinterpreta. César lo del César. Deja que el Senado, aunque tú lo sepas, sea el que defida su vaina. No te quiere erigir como que tú que controla todo. Exacto. ¿Por qué? Porque eso trae como consecuencia lo que estamos nosotros analizando aquí, que cada uno piense lo que le da su gana. ¿Entiendes? Modifico la Y pregunta. no es justo. ¿tengo Modifíquelo. chance? ¿Hay un Modifique lo que usted quiera, usted no lo modifica con chance o sin chance. No. Exacto. En función de lo que dice Roberto, si el Senado
decide en su pleno hacer una invitación para una interpelación, no una invitación, perdón, una interpelación a los miembros, al pleno de la Cámara de Cuentas, y no se le satisface, es lo correcto, lo que y deben no le hacer, satisface la acción, la respuesta, la evaluación que le hagan, pues tiene potestades para tomar decisiones, porque en el caso de los funcionarios públicos sí tiene potestades para pedir su destitución. Aquí no la tiene. No. Porque una cosa es una potestad para pedir. No, el nombramiento. Pedir exactamente al presidente, que es otro poder que lo destituye. Y otra cosa es ellos tener potestades para quitar funcionarios, como lo de la Cámara de Cuentas. Ellos no pueden. ¿Por qué? Porque no podrían utilizar el rigor para ser juez y parte. El mismo que te evalúa no es el mismo que te hace el juicio. No. Por eso no, porque tú no puedes ser el que instruye el proceso y el que también decide. Sí, pero entonces aquí en el Senado le hace la recomendación de posible cancelación. No, al contrario. La Cámara de Diputados, si encuentra elementos que entiende que son fundamentales para un juicio político, los envía al Senado. Ajá. El Senado, como juez, decide si los expulsa o no. Pero eso es lo que eso es la parte que estamos... No, porque él habló de otra cosa. Él habló de escucharlo. No es lo mismo un juicio político. No, el juicio sin mediar el juicio político, sin mediar el juicio. No. Una interpelación, el juicio político, de evaluación, el juicio político y tomar decisiones. Lo que puede el Senado, la Cámara, es una invitación para escuchar. Sí, que generalmente esas invitaciones no tiene nada que ver con juicio. Perdóneme, patrón. Perdóneme, no, pero no es lo mismo, porque lo que dice Adolfo se produce en comisiones. Sí, exacto. Y la otra decisión ya de interpelación es en el pleno. Sí, son y dos ahí, figuras. Sí, lo que pasa distintas. es que aquella vez de la crisis, que es lo que estoy por decir desde ahorita, no llegaron definitivamente al juicio político. Ellos renunciaron. Político, porque ahí mismo en las reuniones de comisiones lo combinaron a renunciar. Nosotros tramitamos el expediente al Senado. Fue en el Senado. Fueron tan burdos, tan abusadores. No se dio juicio, pero ya ellos, cuando estaban en el proceso de evaluación, ahí mismo empezaron a renunciar. Ellos renunciaron en el Senado antes. En el Senado no. Sí, yo estaba ahí. Pero ellos fueron cayendo uno estar ahí o no, pero ellos renunciaron porque los combinaron. Sí, claro. Incluso, te lo digo porque conozco ese proceso, porque me dolió mucho. ¿Por qué? Porque conozco uno de los integrantes, el profesor de Sena Lugo, uno de los hombres más correctos que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, uno de los profesores más cumplidores. Era quizás el tipo más roca izquierda del mundo. De hecho, tuvimos problemas él y yo por las tardanzas. Yo salía del trabajo a las 5 para llegar a las 6 tuvimos un problema por eso. Pero debo reconocer que un profesor, y era el único que no quería incluso renunciar. Claro, y que no quería que lo sometan porque no había hecho nada. Y los legisladores, yo recuerdo de ese una caso, forma ¿cierto? irregular, arbitraria, para salir del tema, y por eso mi comentario de hoy, lo quitaron a todos. Es una violación. Ahora una cosa, claro, y eso es lo que yo en mi comentario de hoy trato de prever, que no es verdad que como actúa esto, con el mismo rasero. Todos, sí, lo vamos a votar todos, y lo digo porque hoy un senador de la República que debería estar invalidado para el juicio, decir eso, lo vamos a quitar a todos en los próximos días. No, además la decisión no está en un senador. No, pero él es parte, ¿tú entiendes? Sí, pero no está en un senador. Desde ahora lo vamos a quitar a todos. Sí, pero cuando un senador habla así, ya ha hablado con varios más. Pero eso no tiene que ver. Vamos a sacar un ratico esta tarde y hablar con Ricardo vía telefónica. Otro temita que de forma breve quiero compartir con ustedes está relacionado con lo que ha dicho el vocero del presidente Luis Abinader, Homero Figueroa, respecto a una supuesta espía a la periodista Nuria Piera. Pegaso. Hay un sistema de información clandestina, un sistema que se llama Pegasus. ¿Israelíes es? Y de origen israelí, exactamente. Que se conecta al celular y de ahí todas tus conversaciones, todas tus fotos, todo hacen desde tu celular. Y se supone que la periodista Nuria Piera, desde el año 2020 y 2021, en varias ocasiones fue objeto de espías de esta naturaleza. Y ante lo que ha salido, que es una investigación que hizo Amnistía Internacional, en donde dice, a través de su departamento de investigación de delitos tecnológicos, que ciertamente Nuria Piera fue intervenida, el amigo Homero dice algo hoy que me llamó la atención. Dice Homero
que el gobierno es muy respetuoso de los derechos humanos. Y de repente yo digo, bueno, pero ¿y por qué tiene Homero que salir diciendo que el gobierno es respetuoso a los derechos humanos si nadie está acusando al gobierno absolutamente de nada? Yo creo que ciertamente con un poco de imparcialidad todo el mundo debe reconocer que Luis ha hecho suficiente para reconocer derechos humanos, para cambiar cuando tiene que cambiar, para continuar cuando tiene que... Y no creo que Luis sea un presidente que ande fisgoneando, ni que ande tampoco teniendo animadversión contra periodistas, ninguno. Yo no lo creo. Consecuentemente no veo por qué el gobierno, a través de su vocero, tiene que advertir o decir que son respetuosos los derechos humanos. Sobre todo porque Pegasus, ese sistema de espía, no es solo en República Dominicana, ni debe estar en República Dominicana. Te pueden espiar desde cualquier parte del mundo, depende del interés. Pero no solamente a República Dominicana, sino a periodistas del mundo, a presidentes del mundo, a banqueros del mundo, a narcotraficantes del mundo. Son muchas cosas que se hacen a través de ese sistema. Por eso me extrañó que el gobierno salga poniéndose adelante, como si fuese poniéndose adelante y decir que somos respetuosos de los derechos humanos. El gobierno puede ciertamente averiguar, pero no puede fijar una posición. Y si mañana nos damos cuenta que alguien, sin la autorización de Luis Abinader, sin la autorización del gobierno central, pero desde una instancia de poder gubernamental, está fisgoneando a Nuria y a otros periodistas, como estoy casi seguro de que se hace, porque hay organismos de seguridad que dan seguimiento a periodistas y a personalidades. No en este gobierno, en todos los gobiernos. ¿Qué va a pasar? Pero yo lo que creo es eso, el gobierno debe averiguar lo que en sus manos esté averiguar. Si hay que esclarecer, tiene la obligación y el deber de que se esclarezca lo que hay que esclarecer. Pero además, nadie, como dices tú, estaba acusando al gobierno. Es como si se autoincriminaría. Perfecto. Innecesariamente, uno. Bueno. Y dos, por cierto, en el tiempo en que se dice que estuvieron interviniendo en el teléfono mediante ese sistema, estaba justamente la periodista Nuria, estaba haciendo investigaciones relacionadas al tema de la corrupción y que en el caso de esos temas de corrupción mayormente no es al partido oficial. Bueno, pero el asunto es que se da en el 2020 y se da en el 2021. ¿Y quién ya estaba en el gobierno? No, pero que eso no tiene que darse desde el gobierno. Bueno, precisamente. Porque pero no, y quienes se fueron del gobierno quedaron con un buen equipo de... Pero precisamente... Como lo había en la afuera, es más con plausible, el gobierno que había salido. Es más plausible que los trabajos que estaba haciendo Nuria en esos tiempos que se dice que fue intervenido el teléfono, eran precisamente trabajos de investigaciones no relacionados a este gobierno. Lo que implica que ya lo dice, con relación a los hermanos. Lo que implica que es más plausible que esas averiguaciones con Pegasus la hagan los que están ya en la oposición, porque son a lo que tengo que averiguar lo que Nuria me está investigando. Espérate. Y Danilo y los gobernantes salen con unos equipos de investigación que son capaces de hacer eso. No digo que lo hicieron. Perdóname. Consecuentemente, yo no entiendo por qué Homero se adelanta. Me pareció a mí, quizás él tenga una razón fundamental. No, pero exactamente. Sí, la parte de decir que el presidente respeta eso debió obviarlo. Ahora, lo que él dice que van a desentrañar, eso sí, eso tienen que hacerlo. El gobierno tiene que hacerlo. No tiene el gobierno forma de desentrañar lo que hace Pegasus. Pero si se da el caso, por ejemplo, como tú dices, que son otros los que están haciendo eso. Pero precisamente, no es por eso, perdóname Roberto, es que el gobierno, tú no puedes comprometerte a algo que no está en tus manos poder hacer. El gobierno no tiene forma de cómo determinar desde dónde utilizaron Pegasus. No tiene forma de determinar quién lo utilizó, porque no lo han hecho los países de verdad en donde Pegasus ha hecho estragos. Estados Unidos en las elecciones, en México, en Brasil, en Gran Bretaña, todos esos países han sido invadidos con Pegasus y no han podido determinar ni quién. Y Pegasus llegó a República Dominicana, no de la mano del gobierno. Pegasus llegó por primera vez a República Dominicana, debe hacer alrededor de 7, 8, no más de 8 años, de la mano de un amigo tuyo del Partido Reformista. No reformista. Ya no es reformista. Revolucionario moderno, no. Pero es amigo mío.